Bien, muy buenas tardes. Bienvenido sea cada uno en este día a analizar estas escrituras que hoy vamos a ver un estudio bíblico de acuerdo a lo que es el matrimonio. Ella es la tercera parte de lo que se está enseñando del matrimonio. Pero hoy vamos a declarar bien y a ver por las escrituras quiénes son los que están unidos en el matrimonio, quiénes no están unidos en el matrimonio, qué es la unión en el matrimonio, cuál es la unión en el matrimonio. Porque la mayoría de las personas a nivel mundial casi hablan del matrimonio y de casarse, y entonces pues a veces no hay el conocimiento cuál es el casamiento. Y tienen el conocimiento del que el casamiento es ir a una prefectura y casarse allí, que el prefecto los declare marido y mujer. Pero según las escrituras tenemos que ver, porque las escrituras están dadas para el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener la enseñanza de lo que está en las Sagradas Escrituras, porque para él esas son los mandamientos y las ordenanzas que el Eterno le ha dado. Y entonces el mundo pues también tiene sus enseñanzas, él tiene sus mandamientos, él tiene sus cosas allá, pero el cristiano tiene que seguir y ordenar la vida y hacer la vida es como está ordenado por la palabra del Eterno que son las Escrituras, y ordenar la vida a lo que dice la Escritura. Entonces aquí, en este momento, pues vemos acá lo que vamos a leer, una escritura que está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24. Entonces, en este capítulo de Génesis 2:24 aparecen los orígenes. ¿Y por qué son los orígenes aquí? Porque son el inicio de la creación del hombre y de la mujer. Y entonces aquí está la orden que se ha dado para el matrimonio. Entonces, según esta orden, el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, tiene que dirigirse de acuerdo a esta orden que ha dictado el Eterno. ¿Qué es la orden que ha dado el Eterno? Porque el pueblo de Dios no puede tener su enseñanza con las enseñanzas que están afuera. ¿Cuáles están afuera? Los que están en el mundo, las personas que no han recibido a Elohim como nuestro único y suficiente Salvador, los que no creen en el Evangelio, los que no aceptan el Evangelio. Ellos están fuera, ellos son otro pueblo y no es el pueblo de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es los que han recibido al Eterno y han hecho el pacto con Él. ¿Cómo es hacer el pacto? Bueno, cuando ellos son bautizados. Al ser bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach, la persona queda dentro del pacto de Elohim, porque eso lo dijo Elohim. Eso lo dijo el Mashiach, que le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede estar dentro del reino de Dios, no puede entrar. Entonces, para entrar al reino de Dios hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces, las personas que no han nacido del agua y del espíritu, pues están fuera, están en el reino de afuera, en el reino de las tinieblas. Entonces, esos son otras enseñanzas, ahí hay otro reino, ahí hay otras leyes, que no son las leyes de Elohim, porque las leyes que aparecen en la Constitución Nacional no son las leyes puestas por Dios.
Esa es una ley creada por los hombres, estudiada por los hombres y puesta por los hombres. Esas son las leyes del mundo pagano. ¿Entiende? Esas no son las leyes. Ninguna persona ningún creyente tiene que que creer que esas son las leyes de Dios. No, esas son las leyes de administrar los que van a administrar el país de Venezuela o de cualquier país que sea. Son las constituciones que hay, que son para la administración de los países, pero no son las leyes del Elohim que están puestas para salvación. Las leyes que están puestas para salvación son las que están aquí en la palabra. Esas son las leyes y los mandamientos y los estatutos y las ordenanzas. Esas están aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver cuál es la ordenanza del matrimonio y cuál es la unión del matrimonio. Entonces, comenzamos. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y dice así. Y dice: por tanto dejará el hombre a su mujer por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y disculpe que al comienzo pues me confundí porque es que pues los lentes no me ayudan muy bien y no veo muy bien, y entonces se me recorrió la vista hacia la parte más abajo de la escritura. Y dice: pero por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, aquí está hablando de que cuando creó al hombre, cuando le creó la mujer, y aquí lo dice en el versículo 23, dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Esto está cuando Elohim le trajo la mujer a Adán, la que él había hecho de la carne de Adán, que todos sabemos que dice que la palabra dice que lo hizo caer en gran sueño. Aquí está en estas escrituras, que lo hizo caer en gran sueño y que le abrió y le sacó una de las costillas y de ahí de esa costilla que sacó, pues le sacó carne y sangre y de ahí pues formó a la mujer. Y entonces pues por eso Adán, cuando la vio y él se la entrega, entonces dice: esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por lo tanto, será llamada varona. Y por esta causa, o sea, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, bien, voy a leer algunas escrituras para que nos vayamos dando de cuenta que es la parte de unirse, el matrimonio. Para que no se vayan a confundir ninguno de los oyentes que estamos hablando del matrimonio de la presbectura. No se está hablando aquí de matrimonio de la presbectura. Aquí se está hablando de unirse en la unión sexual. Entonces, cuando el hombre y la mujer se unen en la relación sexual, entonces pasa a ser una sola carne, pasan a ser un solo cuerpo, allí de ello una sola carne. Y resulta de que, ¿por qué razón? Porque la mujer ha sido sacada de la costilla del hombre, ha sido sacada de la carne del hombre,
Pero mientras que no haya unión entre el hombre y la mujer, pues están separados, no están unidos. ¿Entiende? Pero cuando ellos se unen en la relación, entonces pasan a ser una sola carne. Entonces se vuelven un solo cuerpo, por lo menos en cuanto a la carne del hombre y la carne de la mujer pasan a ser uno. Entonces resultamente de que ese es el casamiento, porque se han casado. La palabra casarse es unirse. ¿Qué sucede? Que se ha entendido mal y se ha enseñado mal, porque a través de las malas enseñanzas pues uno aprende mal. Entonces, el hombre no ha tenido respeto. Hoy en día, los de estas eras, de estos tiempos, a causa de no haber el conocimiento de la palabra y de los que enseñan que no han tenido el conocimiento, entonces han enseñado mal. Y como ellos han enseñado mal, así todo el mundo ha creído mal, ¿ve? Y entonces resulta que aquí habla de unirse en uno, es en la parte sexual. Vamos siguiendo mirando las escrituras y vamos analizando para que usted se vaya dando de cuenta qué es el casamiento. Casamiento es unirse en la parte sexual, ese es el casamiento. No es el que se hace en la prefectura, ese no es. De ese no es que está hablando Elohim. Elohim está diciendo aquí que por esta causa el hombre se dejará a su mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿quiénes van a ser los dos? Los dos que se unen vienen a ser una sola carne. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16? Corintios 6, 16. De 16 dice así: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto está en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Que encarga el Eterno que no se vaya a unir el hombre hacia una ramera. Aquí por lo menos lo está enseñando Pablo, que les está escribiendo a los corintios. Y le dice, mire, les está hablando que ellos son templo del Espíritu Santo. Y que no vaya a unirse ellos a una mujer ramera. ¿Qué es una mujer ramera? Una mujer ramera es que haya tenido un hombre y después se deje de ese hombre y tenga otro hombre. Y así ya pasa a ser adúltera, pasa a ser ramera, porque no le pertenece a un solo hombre, sino le pertenece a varios hombres. ¿Entiende? Con los que ella va estando, a ellos les va perteneciendo. Entonces es una mujer ramera que no tiene una unidad con uno, sino tiene varios hombres, que es una sola carne con ellos. Entonces eso es algo, una falta para la mujer delante de Elohim. Por eso la mujer debe de ser mujer de un solo varón, para que pueda estar bien ante Elohim, porque ante los hombres, ante el mundo pagano, eso es normal. Eso es normal que una mujer tenga un hombre y deja ese y le gustó otro, o el hombre ve a una mujer y le gustó y ve otra y le gustó, y bueno, eso es en el mundo pagano. Pero en el pueblo de Elohim está ordenada la palabra. Está ordenada y la persona se tiene que ordenar por los mandamientos del Eterno.
Y entonces aquí está diciendo que no se unáis con una ramera porque no sabéis. Cuando le dice no sabéis, porque ya se le ha enseñado. Ya esa persona sabe que al unirse a una mujer que sea haya sido de algo otros, ya esa es una mujer ramera. Entonces, si él se une a ella, entonces pasa a ser un cuerpo con ella. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Génesis está expresada la palabra que dice que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, también podemos ver otra escritura para ir analizando y después tener una respuesta completa, lo que se llama con veracidad, que es, y está en el libro de Corintios, de Deuteronomios, discúlpenme, vamos a leer a Deuteronomios capítulo 22, versículo 29. Dice así en Deuteronomios capítulo 2, versículo 29. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Y fíjese bien, para que usted sepa de qué se está hablando aquí, si leemos el versículo 27, el 26 en adelante, usted puede leer del 26 para que sepa que aquí se está tratando de si alguien consigue a una joven desposada que no tenga responsabilidad de irse a casar, y entonces la conseguía a una virgen, la conseguía a un hombre en el campo, a una muchacha señorita, y entonces él la agarraba y la forzaba, y lo que se llama hoy en día violación, y entonces dormía con ella ahí. La joven daba gritos y eso, pero ella no podía defenderse. Entonces, bueno, ¿qué más? El hombre se había satisfacido de ella. Y resulta que cuando esto fuera descubierto, entonces al hombre a aquel que la había obligado, a este hombre se le daba una enorme paliza y se multaba. Y él tenía que pagar una cantidad de dinero a los padres de ella y quedarse con la joven todos los días de la vida de ella, por cuanto él la había hecho su mujer. Que era que la había hecho su mujer, que ya al unirse en una relación sexual, ya habían pasado a ser una sola carne. Y entonces, al pasar a ser una sola carne, ya estaban unidos, como dice en Génesis, en una sola carne. Y ya la mujer quedaba ligada a ese hombre. La palabra ligada, para las personas que a veces no hay conocimiento, que es ligarse, que otros dicen, no, pero ligarse, que eso no tiene nada que ver. No, ligarse es que queda obligada a vivir únicamente con ese hombre hasta que ese hombre viva. Hasta que ese hombre viva. No puede la mujer tener de ahí en adelante, no puede tener a otro hombre, porque si ella tiene a otro hombre, entonces la mujer pasa a ser adúltera. Porque ella queda ligada a
a la ley del marido, ¿qué es la ley? A la autoridad del marido. Y ese hombre es la autoridad de ella, por siempre, hasta que la muerte los separe. Entonces, bien, analizando este texto acá, también podemos analizar en el libro de Primera de Corintios 7, 38 al 39. Y dice: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, bien, ¿qué vemos acá? De que la mujer queda ligada al hombre. Ella queda, ¿por cuánto tiempo? Ahí vemos que ahí no es que cuando ellos quieran ir a desenvolver el negocio, no, a descontratar el negocio, no, eso no, aquí no hay descontrato, aquí no existe descontrate, aquí tiene que permanecer en esa ligadura hasta que el hombre viva. Esto se le está hablando aquí, se le está hablando al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es ordenado por el que lo hizo, porque el que lo creó nos da los mandamientos. El que creó es el que ha puesto estos mandamientos. Estos mandamientos no son de nosotros, estos mandamientos son de Elohim, que los puso al pueblo de él. Si nosotros queremos ser pueblo de él, tenemos que guardar los mandamientos. Porque el que no guarda sus mandamientos, el tal pues se vuelve mentiroso y la verdad no está en él. Eso lo dice en el Primera de Juan. Y entonces, aquí vemos que la mujer casada queda ligada a la ley del marido hasta que éste muere. Cuando el hombre murió, entonces la mujer queda libre de la ley del marido. Por eso en el libro de Romanos capítulo 7, en Romanos 7 dice así: es casi lo mismo que dice en el versículo de 1 Corintios 7:38. Y aquí en Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Claro, las leyes permanecen mientras que el hombre esté vivo, porque usted hace un pacto y hace por lo menos
hace un contrato, pero ese contrato tiene vida si usted está vivo. Si usted está muerto, no tiene vida. Entonces, ¿por qué? Porque la ley está sobre el hombre mientras que el hombre vive. Entonces aquí el hombre mientras que está vivo, él tiene que cumplir con la palabra de Dios. Él tiene que cumplir con los mandamientos mientras que esté vivo. Pero cuando ya está muerto ya no se le va a inculpar más porque ya el hombre ya dejó de ser. Entonces ya igualito entonces queda la mujer. La mujer está ligada al marido mientras que éste está vivo. Pero si el marido muere, bueno, la mujer ahí quedó libre. Entonces bien, ¿qué sucede ahí cuando vemos esto? Vemos que el rey David tuvo muchas mujeres. Y hoy en día, pues llaman que el hombre comete adulterio cuando tiene una o dos mujeres, no que se vive en adulterio. Eso lo dice la gente que no tiene conocimiento. Porque el adulterio es llegarse a una mujer que sea de otro hombre, que ya la mujer haya tenido relaciones con otro hombre. Entonces esa mujer le pertenece a otro porque a la ley del marido ese que tuvo la relación con ella, que él rompió su virginidad, a ese es que queda atado. Deuteronomios capítulo 22, versículo 29. ¿Por qué el hombre no podía dejar a la mujer? Porque ya esa mujer había quedado atada. Esa mujer había quedado atada a la ley de él, a su carne. Ya él con ella era una sola carne. Y ya ella es carne de él. ¿Por qué? Porque el hombre, como vemos que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, se la hizo. Y por eso es carne de mi carne, dijo, y hueso de mi hueso. Pero mientras que el hombre no se llegue a la mujer, entonces no es la misma carne, no son uno. ¿Entiende? Sino que la mujer es de la misma carne del hombre, pero no son uno, no se han unido. Pero ¿qué pasa? Que al unirse pasan a ser una sola carne. Yo quiero que ojalá y me entiendan lo que estoy enseñando. Que eso es lo que se llama matrimonio. No el matrimonio que habla la gente, que habla de ir a la prefectura y la gente dice, no, pero es que esa hembra está bien buena, mire, pero esa vive con fulano, pero eso no importa, pero ellos no son casados. No, ¿cómo no van a ser casados? Mire, aquí lo que dice la palabra es que se unirán y al unirse pasan a ser una sola carne. Y la mujer dice que queda ligada a la ley del marido. Eso lo dice aquí en 1 Corintios y lo dicen en Génesis 3:16, que dice, vamos a buscarla acá en Génesis 3:16. Y dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran maneras los dolores en su preñez. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ella. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra. Que esto lo vamos a ver en el divorcio, cuando hable del divorcio aquí, la mujer por lo menos, o sea, cuando dice acá que dice, y le multiplicaré los dolores, y con dolores dará a luz sus hijos, y tu deseo serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando dice que los deseos serán para tu marido,
es que la mujer no puede desear a otro hombre. No puede desear a otro hombre, ay, que ese hombre le parece bonito, que ese hombre le parece simpático, que tal. No lo puede desear porque el deseo de ella es para el marido de ella. Hacia él es que ella tiene que tener el deseo. Y él se enseñoreará de ella. ¿Qué es enseñorearse? ¿Qué es enseñorearse? Que va a ser la autoridad de ella para siempre, mientras vivan aquí en la tierra. Mientras que estén aquí en la tierra, él va a ser la autoridad de ella. ¿Quién lo va a separar? ¿Quién? No es que se unieron, fue la carne, que se casaron. Eso pasa como cuando uno llega, por lo menos, y injerta un árbol con otro árbol. Resulta que ese árbol va a dar el fruto siempre de acuerdo al otro fruto también, intervenido así, no es el fruto original, sino porque son dos que están allí y dos árboles que están dando el fruto, y entonces van a dar un mismo fruto, pero no va a ser el fruto original, sino que es otro, es un fruto de los dos. Entonces, a eso no lo pueden separar ya más después que los unieron. Ya después que haya habido el injerto, ya no hay más separación para ellos. Ahí lo único que se seque el árbol y caiga, y bueno, ya no dará más fruto, pero mientras que ellos estén ahí después que se han sido injertados, no pueden separarse, no se puede separar, ya no se le puede quitar al árbol, así se les mochen los gajos a ese árbol va a seguir echando el fruto ya de acuerdo a lo que ha sido injertado. Entonces, así el hombre y la mujer, después que se unen en sexo, pasan a ser una sola carne y no hay separación de ellos. No hay, dice aquí la palabra que no hay. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a David? David tenía muchas mujeres. Él tenía muchas mujeres y él con las mujeres no había pecado. Él tenía 700 mujeres. Y ahí tenía concubinas, tenía mujeres reinas y tenía de todo. Y con ninguna dice que había pecado David. ¿Qué lo fue el pecado de David? Que fue y tomó la mujer de Urías. Y entonces cuando él se llegó a ella y cónchale que es una mujer casada, que cometí este error y que yo no sé qué, porque a veces el deseo de la carne lo impulsa a otro a que haga las cosas mal. Y entonces empezó, pero ¿qué sucede? La mujer ahí mismo había quedado hasta embarazada como para que quedara constancia que había fornicado, que había adulterado. Y entonces llega el hombre y vaya para que duerma con su esposa, vaya ahí claro, al dormir ya la mujer había dicho, no, pero usted llegó en ese mismo día, y mire, estoy embarazada, es hijo en los mismos días que yo llegué a la casa y estuve con ella, no, el hombre fue y cosa del Eterno, no fue el hombre a dormir con la mujer. Y entonces, ¿qué hizo David para poder liberar a la mujer? Para poderla liberar, porque él la había adulterado con ella, le escribió una carta con el mismo Urías y se la mandó al capitán de la guerra. ¿Y qué decía en la carta? Urías pues era un hombre fiel, un hombre de Dios. Él no ni siquiera analizó la carta, ni la leyó, ni nada. Él la llevó como David se la entregó, tapadita, y se la entregó al jefe de guerra ahí y tal. En la carta decía, ponga a Urías en toda la parte recia, donde se arrecia la batalla y donde queda la persona encallonada, y una vez ahí. Sí, lo pusieron ahí para que lo mataran y una vez sí, lo mataron. Entonces fíjese lo que le sucedió a David.
David era un hombre muy afortunado, David pues era un hombre muy querido de Dios, pero de ahí en adelante David la vio dura, porque David de ahí en adelante se le quitó la paz. Si ustedes se dan de cuenta y estudian lo que sufrió David con su casa, con su familia, fue tremendo. La mujer quedó libre porque mataron a Urías. Y entonces pues David la tomó a ella por mujer. Y David pues vivió con ella y hizo 4 hijos ahí en ella. Y uno de ellos fue Salomón y Salomón pues fue amado de Elohim. Y bueno, de ahí pues viene la descendencia, que de ahí viene el Mashiach. Entonces bien, resulta que viendo todas estas cosas, de que por lo menos cuando a Abraham le tocó ir a Egipto porque se había escaseado el alimento en Canaán y le tocó salir a Egipto. Cuando iban llegando cerca de Egipto, él le dijo a la mujer, vamos a decir que nosotros somos hermanos. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué? Porque si decimos que tú eres la mujer mía, a mí me matan de una vez. Claro, lo mataban y ella quedaba libre y la tomaba algún egipcio. Entonces ellos dijeron que ellos eran hermanos. ¿Por qué razón? Para prevenir de que no mataran a Abraham. Porque Sara era muy hermosa. Entonces se la podían quitar los judíos y los egipcios. Entonces ellos dijeron que eran hermanos. Y resultamente que como ellos se hicieron los hermanos, porque claro, ellos eran medio hermanos también. Resulta de que cuando vieron a Sara, así, uy, esta belleza de mujer, ¿no? Es una mujer la más hermosa entre las egipcias. Aquí no, esta mujer hay que dejársela para el rey. Y resulta que se la apartaron para el rey, le dijeron al rey, mire qué tal le parece esta mujer. Uy, esto está demasiado hermosa, muy bonita. Entonces no, esa la dejaron entre las mujeres para el rey. Y resulta que Elohim empezó a castigar a Faraón y a la mujer de él y a la familia. Y bueno, porque Elohim amaba mucho a Abraham y le defendió la mujer ahí, no permitió que pasara nada contra la mujer de Abraham, pero sí la tenían apartada para el rey. Y un día fue Abraham y Abraham, pues bueno, tenía la oportunidad de conversar con ella y tal. Y Abraham estaba acariciándola y lo vieron a Abraham y dijeron, no, este hombre es el esposo de ella. Y entonces le dieron noticia a Faraón y llamó Faraón a Abraham y le dijo, ¿por qué tú me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que es tu mujer? En gran pecado me ibas a hacer meter. ¿Por qué razón? Porque ellos reconocían, aunque no conocían, aunque no estudiarían a lo mejor las leyes de lo eterno, no estudiarían para ellos, pero ellos tenían el conocimiento que del principio, de los orígenes, que dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ellos sabían que aquella mujer le pertenecía y estaba ligada a Abraham. Y era la mujer de Abraham que no se podía tocar porque no la podía tocar otro hombre porque era un gran pecado. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día las personas no hay conocimiento y cualquiera pues vive atrás esperando de que el hombre dé un chance para ir ver cómo se le mete, para ir ver si atacan a la mujer o a una mujer ajena, porque ellos son personas que no tienen el conocimiento. Entonces bien, eso también pasó con Isaac, cuando estuvo en tierra de Abimelech, también le pasó lo mismo. La mujer de Isaac era una mujer muy hermosa, Rebeca era muy hermosa. Y entonces también quiso pasar lo mismo. Entonces y también ellos dijeron que eran hermanos y también tuvieron problemas con Abimelech porque
Dios empezó a castigar a Abimelech. Y entonces resultamente de que estas cosas es porque lo que está escrito en la palabra de Elohim, esto es sagrado, esto es santo, esto es para vida del pueblo de Dios, esto es para la vida del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que saber que él está ligado, la mujer está ligada al hombre. Y por eso es que cuando le escribieron que Moisés escribió que si alguien, repudiaba a la mujer, que la podía repudiar, pero que eso era por causa de fornicación, que el hombre tenía la manera de poder repudiar a la mujer, no por cualquier cosa, sino. Y entonces, pues escribió, y entonces aparece en el libro de Deuteronomio en el capítulo 24, que dice que cuando algún hombre tomare mujer y si la mujer no le agradare, porque hubiera en ella un desagrado en cuanto a que no era virgen, y entonces ellos la podían devolver y le podían dar carta de divorcio y la mujer se podía ir y se podía casar con otro. Pero nunca más ese hombre que le había dado carta de divorcio, nunca más podía volver, si en un caso que el otro hombre la dejara, no podía el primero que la había tenido volver a ir a tener una relación con ella. Entonces, bien, los reyes tomaban varias mujeres y hombres también tomaban otras mujeres y eso está ahí en la palabra. El Eterno no le prohibía al hombre que tomara más de una mujer. Lo que pasa es que la mujer hoy en día se iguala con el hombre y eso no ha sido así. Hoy en día el mundo igualó al hombre y a la mujer iguales en todo. Anteriormente, pues en la palabra dice que la mujer, si por lo menos, está bajo dominio del hombre. No, hoy en día en el mundo son presidentas, alcaldes, gobernadoras, son policías de rango, hacen y deshacen ahí con el hombre y todo eso. Humillan al hombre como ellas quieren, hacen lo que ellos quieren. Hoy en día pues lo hacen así. Anteriormente no era así. Anteriormente siempre se vivía con el respeto a la palabra, con el respeto a las enseñanzas de Elohim, y el pueblo era temeroso de Elohim. Los creyentes, el pueblo que era de Dios era temeroso. Era lo que Dios decía, era lo que ellos hacían. Hoy en día no, hoy en día quieren hacer ellos y que Dios apruebe lo que ellos hacen, que Dios se someta a ellos y no ellos a Dios. Así está hoy en día la vida de los creyentes de hoy en día. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? El día del Eterno se sabrá por lo menos quiénes están sumisos a la palabra del Eterno, quiénes no están sumisos. ¿Entienden? Entonces, en 1 Corintios 3, Crónica es, 1 Crónicas 3, vemos que David pues tuvo sus mujeres y todo eso. Bueno, ahí en 1 Crónicas 3 del 1 al 3, ahí está una enseñanza de las mujeres de David. David tuvo muchas mujeres y no era que David por una sola mujer fue castigado, por una sola. ¿Por cuál? Por la mujer de Urías, pero el resto por las otras no. Otras eran mujeres de él y era legal. Primero de Timoteo 3:16, 3 del 2 al 5, están los requisitos allí que se hablan que para seleccionar
a la persona principal para que dirija la congregación y eso, para el sacerdocio, pues dice que debe ser casado con una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. Cuando dice que sea casado con una sola mujer, era que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de los creyentes, ahí ya en el tiempo del Machías, después del Machías, pues habían hombres que convivían con dos mujeres, ¿entiendes? Hombres que tenían dos mujeres. Entonces, para seleccionarlos, pues, para la administración, entonces, pues, habían estos requisitos. Y entonces se ponían en esa parte de que si tenía que ser marido de una sola mujer, que no fuera a tener otras mujeres, que tuviera buen testimonio, que no fuera un dador al vino y todo eso, porque habían algunos que eran dador, les gustaba el vino bastante y a lo mejor tomarían mucho vino. Entonces, como ya hemos hablado de que las mujeres pues queda ligada a la ley del marido, a la ley del marido mientras éste está vivo. Ahora bien, quiero leer otra parte de la escritura también. Bueno, ya hemos leído Génesis 2:24, ya lo leímos. Podemos leer Mateos capítulo 19:5. Bueno, aquí está lo que lo dijo Yeshua también acerca del repudio. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, bien, por tanto ya son una sola carne. ¿Qué vemos aquí? Y pregunto, ¿el matrimonio es el que hace la prefectura o el que se hace en la unión? Como yo lo veo en la escritura, porque nunca en todos mis años que tengo de estar en mis 38 años, de estar leyendo las escrituras, no he encontrado en la escritura donde se esté realizando un matrimonio en una prefectura. No. E incluso Pablo exhorta a los corintios que cuando ellos tenían algún problema, a veces utilizaban de salir afuera a las autoridades del mundo a solucionar el problema, y Pablo los exhorta. Eso aparece en 1 Corintios 6:1. Entiende que le dice que esto es una falta de vosotros. ¿Acaso no hay entre vosotros alguien que tenga sabiduría para que pueda arreglar estas cosas? ¿Entiende? Entonces ya no se puede. Nosotros no podemos regresar al mundo. Nosotros no podemos ir al mundo porque es que el Eterno tiene las leyes de Él aquí. Es la palabra. La palabra del Eterno son las leyes de Él. Y son los mandamientos y las ordenanzas. Aquí no hay para qué salir a buscar otros mandamientos, otras leyes, otros estatutos,
otro reglamento. No, aquí están las leyes del Eterno para el pueblo del Eterno. ¿Entienden? El mundo, él tiene sus leyes, ellos tienen sus leyes, ellos tienen sus presidentes, ellos tienen sus ordenanzas, ellos tienen sus constituciones, ellos tienen todo. Esos son de afuera, pero no son los de adentro del reino. Nosotros estamos en el reino de Dios. Ya no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Para qué nacimos? Para entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios es el que nos dice la Escritura en 1 Colosenses, en 1 de Colosenses 1:13 dice que Él nos rescató del mundo de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Yahshua Mashiach. Y entonces ya nosotros estamos en el reino, ya nosotros no tenemos que salir para afuera a arreglar nuestras cosas. Mire qué pasa, qué es la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia de los hombres, de los pastores que han administrado y administran? ¿Cuántas almas los pastores han echado para afuera, para el mundo? ¿Por qué? Porque llegan a buscando en el reino que Dios les ha hecho el llamado, Elohim les ha hecho el llamado. Entonces ellos los pasan y les dicen, no, ¿qué trae el acta de matrimonio? No, que yo no tengo el acta de matrimonio, ¿y qué tal? ¿Y cómo está entonces usted en sus relaciones? ¿Cómo está usted en su hogar? ¿Usted es casado? No, pastor, no soy casado, porque como él también conoce del casamiento es de la prefectura. No, pastor, no soy casado, pero vivo con mi esposa y tenemos hijos y tal. Y no, hijo, usted no puede bautizarse. Usted para bautizarse tiene que casarse. Y entonces a veces se les hace difícil casarse porque les tienen algún inconveniente para casarse. Entonces no pueden entrar al reino de Dios porque no tienen la acta de matrimonio. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Da tristeza, da lástima con la sabiduría de estos administradores. ¿Por qué? Porque no conocen que el reino de Dios es el que tiene sus leyes. Y aquí Pablo dice, llegó alguno con mujer. Quédese como llegó. Llegó alguno sin mujer. Y él no tiene problemas de estarse sin mujer porque, bueno, no tiene necesidad de mujer. Quédese sin casar. Llegó alguno circuncidado. No se preocupe por estar circuncidado. Quédese ahí. Llegó algo otro que no está circuncidado. No se vaya a circuncidar. Quédese allí sin circuncidarse. ¿Entiende por qué? Porque ya quédese como llegó. Aquí va a comenzar una vida nueva en el Eterno. Aquí ya la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la que hace el Eterno en el espíritu. Ya no necesita circuncidar la carne, sino que ya lo importante para que la persona pueda hacer las cosas bien es siendo circuncidado de corazón. Si la persona no ha sido circuncidado de corazón, de nada le va a servir. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los romanos, ustedes que son circuncidados y los gentiles que no son circuncidados, ellos hacen las cosas mejores que ustedes. O sea que ellos les dan a ustedes la estocada, porque ustedes que son circuncidados, que deben hacer las cosas, no las hacen, y los gentiles que están sin circuncidarse, ellos sí hacen las cosas como tienen que ser. Entonces, la circuncisión nada es, dice Pablo. Entonces, fíjese bien, el matrimonio, la unión, es la unión sexual. Cuando el hombre y la mujer se unen, entonces ya la mujer queda ligada
a la carne de aquel hombre. Y ese hombre pasa a enseñorearse de ella hasta que él vive. Hacer la autoridad. Enseñorearse quiere decir hacer la autoridad de ella por siempre. Hasta que él vive. Bueno, cuando ya muere, libre queda. Por eso fue que mataron a Urías. Por eso era que Abraham no quería decir que era el esposo de Sara. Por eso Isaac no quiso decir que él era el esposo de Rebeca. ¿Entiende? Entonces, porque la mujer quedaba ligada al marido. Esto está escrito, mire, en el libro de Efesios 5, 28 al 31. Génesis 3, 16. Y Romanos 7 del 1 al 3. Y 1 Corintios capítulo 7 versículos 38 y 39. Esto nos habla de esta forma. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que analizar aquí? La parte del adulterio. Pero voy a hablar de la parte del adulterio aparte, para que no se me haga largo el mensaje y entonces les cueste más a las personas para verlo. Entonces, pero analice y vean que el matrimonio no es el que se hace en una prefectura. El matrimonio es el que se hace en la relación sexual. Por eso dice en el libro de Romanos 7, del 2 al 3, dice que si la mujer en vida del marido se une a otro hombre, es adúltera. Adúltera. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es de un solo hombre, sino ya es de dos. Y si se ha unido a tres, ya es de tres. Una ramera grande se va volviendo. Y entonces, la mujer, para que pueda ser salva, para que pueda ser honesta ante Dios, tiene que ser esposa del hombre que estuvo con ella en su relación sexual cuando ella tenía su virginidad. Ahora, en la Escritura dice que cuando llegamos al Señor ya pasamos a otra vida. Eso es cuando llegamos al Señor. Esto que estoy hablando es para los que están dentro del reino. Pero ahora también hay que hablar con los que van a llegar al reino. Con los que van a llegar al reino, los que están llegando al reino, que no están en el reino, sino están entrando al reino. Entonces, ahí hay la otra enseñanza, la voy a dar en la parte que voy a hablar del adulterio. Voy a hablar del adulterio, a ver si sí hay divorcio para los que están unidos en matrimonio o no hay divorcio. En esta no, porque se me hace muy largo el video. Pero vea también el que viene en continuación, que es hablar del adulterio y quiénes puede haber, si hay divorcio o no hay divorcio, quiénes se pueden divorciar y quiénes no se pueden divorciar. Entonces, porque sí hay divorcio, pero vamos a ver para quiénes. Que el Eterno les bendiga, la paz de nuestro Rey gobierne su corazón, Elohim sea abriendo el entendimiento y la inteligencia, y que abra sus ojos de entendimiento y sus oídos del entendimiento y su corazón de entendimiento, para que pueda aprender y entender la palabra del Eterno. Que nuestro Elohim nos bendiga y Él sea nuestro maestro en todo. Shalom, shalom. Que el Eterno nos bendiga en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén.